Muy buenos días a todos. Hoy día, en esta oportunidad, vamos a ver en el género Clostridium las distintas especies intervinientes y cada una de las patologías que producen. El género Clostridium y el género Bacillus se relacionan entre sí por ser microorganismos formadores de esporas. El género Clostridium son anaerobios, algunos son aerotolerantes, y encontramos aquellos que producen la espora a nivel terminal, a nivel subterminal o a nivel intermedio. Y como vemos, son deformantes del soma. A diferencia del género Bacillus, que son aerobios y facultativos, y que son microorganismos que su espora no deforma al soma. El género Clostridium tetani presenta la espora a nivel terminal, Clostridium botulinum a nivel subterminal y Clostridium perfringens no esporula fácilmente solo en medio de cultivos especiales. Bien, el género Clostridium forma un gran grupo de bacilos gram positivos, esporulados, anaerobios. El hábitat principalmente es el suelo, aunque podemos encontrarlos en el intestino de animales y el hombre. Vamos a encontrar antígenos a nivel de las esporas, de los flagelos, algunos somáticos y las toxinas. Estos en general son microorganismos saprófitos, que en el suelo producen la descomposición de la materia orgánica. Pero en el hombre su principal patogenicidad está dada, por ejemplo, en el caso del botulismo, por la toxina que produce. En el caso del tétanos es un microorganismo poco invasivo y productor de una toxina que es altamente letal. Y en la mionecrosis, que es francamente invasivo y la patología no se produce por la toxina. La identificación la podemos hacer a través morfológica, a través del GRAM, de métodos de esporulación, a través también de los flagelos y pruebas de aglutinación para las proteínas flagelares, pruebas bioquímicas, ya sea por fermentación de hidratos de carbono, por producción de proteínas o identificación de aminoácidos. También a nivel de serología, anticuerpos contra antígenos somáticos o flagelares específicos y también por la determinación de las enzimas, como por ejemplo algunas hemolicinas. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las distintas enfermedades producidas por los clostridios. Clostridium difficile produce una colitis pseudomembranosa que está generada a partir de la toxina A y B producida por el microorganismo. Clostridium perfringens puede producir una toxinfección alimentaria a través de la enterotoxina o también una mionecrosis, donde acá intervienen muchas sustancias como la toxina alfa, que es la fosfolipasa C, las hialuronidasas, colagenasas, es decir, hay toxinas y enzimas. El tétanos, producido por Clostridium tetani, genera una neurotoxina de acción central que inhibe la liberación de glicina, produciendo una parálisis espástica. Y Clostridium botulinum, que es productor de botulismo, produce una neurotoxina de acción periférica que inhibe la liberación de acetilcolina, por ende produce una parálisis flácida. Bueno, cuando nosotros hablamos de la inflamación del intestino, cada una de las acciones que vamos a observar clínicas está relacionada con el sitio anatómico del mismo. Por ejemplo, si afecta el intestino delgado, genera una enteritis. Si afecta el intestino grueso, produce colitis. Si afecta intestino delgado y grueso, una enterocolitis. Si afecta el ciego, una tiflitis. Y si afecta el recto, una proctitis. Vamos a empezar entonces a través de Clostridium difficile, productor de la colitis pseudomembranosa, que es una inflamación del colon, como ya definimos los términos anteriormente. Es la cuarta causa de infección hospitalaria. Lesiona el colon por acción de citotoxinas.
siempre aparece en personas posterior al tratamiento con antibióticos o relacionados a cirugías intestinales. En general, en personas debilitadas ingresadas en los hospitales. Hay aparición en el interior del colon de placas llamadas pseudomembranas que son expulsadas con la diarrea, a veces de olor fétido y presencia de fiebre y dolor abdominal. Y puede llegar a ser moderada, grave y en algunos casos mortal. Bien, esta colitis pseudomembranosa, como dijimos, además de Clostridium difficile, puede producir la Clostridium sordelli, pero en una menor proporción. Clostridium difficile es microbiota habitual del intestino en muy poca frecuencia, 3%. Principalmente va a abundar en el ambiente hospitalario y generalmente asociado a tratamiento con antibióticos, lo que lleva a una disbacteriosis con alteración del equilibrio microbiano. Y esto genera el desarrollo de Clostridium difficile y la producción de las enterotoxina, que es la toxina A, que es quimiotáctica, y una toxina citotóxica, que es la toxina B, que despolimeriza la actina con daño de la mucosa del colon. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como dije anteriormente, portadores sanos son muy pocos, podemos llegar a encontrar hasta el 3%. En general está asociado a un inmunocompromiso, a factores de riesgo como ser mayor de 60 años, hospitalizados más de 72 horas, uso previo de antibióticos hasta 8 semanas y también comorbilidades como diálisis, insuficiencia hepática y trasplante. Algo muy importante es que además de la resistencia a los antibióticos habituales, ya encontramos cepas resistentes a las fluoroquinolonas. Las características morfológicas, como dijimos, es un bacilo gram positivo, es móvil, pero es formador de esporas. Esta es una microfotografía electrónica de las mismas, donde vemos el exosporio, la cubierta, la corteza formada por peptidoglicán y el núcleo. ¿Cómo sería el ciclo? La virulencia y la patogenicidad. La espora ingresa por vía oral, resiste a la acidez gástrica y a su vez el uso de antibióticos genera una disbiosis bacteriana, provocando la ausencia de bacterias en un ambiente a su vez anaerobio, propicia a la germinación de las esporas. Se produce la forma somática, esta libera proteasas del moco que hay a nivel del intestino y facilita la adherencia, que a su vez se ve favorecida por la ausencia de ácidos biliares, debido a que estos ácidos biliares deberían estar metabolizados por las bacterias que no están presentes. Se genera la liberación de la toxina A y o B y acción de estas sobre la monoglucosiltransferasa, que actúa sobre las proteínas Rho y esta en la transducción de señales para la regulación de la síntesis de los filamentos de actina. Las esporas de Clostridium difficile llegan al intestino delgado. En presencia de las sales biliares, estas se transforman en la forma somática. Además, en ausencia de la microbiota habitual por la disbacteriosis presente debida al uso prolongado de los antibióticos, hace que la bacteria pueda adherirse. No está claro los mecanismos por los cuales se genera la adhesión, pero sí se establece que las toxinas que produce, la toxina B, alteraría los microtúbulos de las células epiteliales, generando a su vez una disposición de la actina que forma un tipo de pedestal tomando al microorganismo. Además, se produce la disrupción de la barrera desmosomal entre las células, permitiendo de este modo también el pasaje de la toxina a través de esas uniones. Esto generaría una reacción inflamatoria para el caso de la toxina A, que tiene acción quimiotáctica, y la llegada de polimorfonucleares. Pero también hay una acción a nivel de los mastocitos que produce la liberación de factores inflamatorios. Por otro lado, estos polimorfonucleares podrían salir
al exterior debido a la gran alteración que hay del epitelio y de la permeabilidad del tejido, permitiendo la formación de estas pseudomembranas y la acumulación de los neutrófilos. Tenemos que tener en cuenta que hay un locus de patogenicidad a nivel del cromosoma de Clostridium difficile que está dado por dos flancos, digamos, de acción para la RNA polimerasa, y a su vez tenemos un sitio que codifica para la toxina B, un sitio que codifica para la toxina A y también un sitio que codifica para la proteína E, que produce un poro y produce aumento de la permeabilidad de la membrana para la salida de la toxina, es decir, la liberación de la toxina por la bacteria. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, como dijimos, está presente en el intestino, pero principalmente en el ambiente hospitalario. Y vamos a observar que el paciente ha tenido un tratamiento antibiótico previo, especialmente todos los antimicrobianos a excepción de la vancomicina. Con más frecuencia, clindamicina, lincomicina, ampicilina y cefalosporinas. Esos son los antibióticos que se presentan de uso, digamos, hospitalario y que predisponen a la colitis pseudomembranosa, generando el estado de disbiosis, sobredesarrollo y producción de la citotoxina A y B, que son sinérgicas, aumentando la permeabilidad vascular y hemorragias. Desde el punto de vista clínico, hay una diarrea muy acuosa al principio, abrupta, un dolor abdominal importante, ausencia de sangre evidente, debido al aumento de la permeabilidad vascular. Puede haber hemorragia, pero no es lo más frecuente. Principalmente en los pacientes hospitalizados, como dijimos, el 3% de los adultos sanos porta muy poca cantidad de esporas en materia fecal. Es más importante a nivel exógeno del ambiente hospitalario. Y el amplio espectro en la severidad radica en que, cuando es moderado o fatal, produce la perforación del colon, shock y muerte. Acá tenemos una imagen de una colonoscopía de un colon normal. Y acá tenemos una imagen de una colonoscopía con una mucosa hiperémica. Fíjense las placas elevadas, blanco-amarillentas, de aproximadamente 2 milímetros a más de 1 centímetro de diámetro. O sea, hay pérdida del epitelio, las criptas a nivel histológico están distendidas, gran cantidad de polimorfonucleares y una pseudomembrana superficial, que observamos en este tejido, digamos, de anatomía patológica, se ve mucho mejor la formación de esa pseudomembrana. Bien, el diagnóstico entonces lo vamos a realizar a partir de materia fecal reciente. Vamos a procesarla y podríamos llegar a obtener del filtrado las toxinas que se pondrían en evidencia por el efecto citopático en cultivos celulares, que si bien es el método gold estándar, no está al alcance de todos los laboratorios, solamente en aquellos que son de referencia. Y también la neutralización de los anticuerpos. Otros métodos que son más usados en la actualidad y están disponibles son para la detección de antígenos y de toxinas, como por ejemplo el ELISA y la glutamato de hidrogenasa, la presencia de la toxina A y B por una inmunocromatografía, que tarda un tiempo de 30 minutos, o también a través de la PCR, que tarda 2 horas. También podemos hacer el coprocultivo para recuento, aislamiento e identificación. Y como dije anteriormente, identificación de la toxina en el sobrenadante. La colonoscopía es menos solicitada, ya que el paciente se encuentra en un estado inflamatorio y por otro lado está eliminando gran cantidad de esporas que facilitan la diseminación de la enfermedad en un lugar como es hospitalario, que puede inducir a la infección de otros pacientes.
Como dije anteriormente, entonces, a partir de la materia fecal recién emitida, podemos hacer la detección del glutamato de hidrogenasa, que si da positivo, vamos a la identificación de las toxinas A y B. Además de poder hacer la PCR en tiempo real, que detecta también ambas toxinas y las cepas hipervirulentas conocidas como 027 NAP1BI. Para completar la información, les presento una fotito de un kit donde detecta, acá se coloca la muestra y esperamos unos 30 minutos y la aparición de estos puntos indica la glutamato de hidrogenasa, la toxina A y B. O también este otro kit que por cada Wells separado va a detectar o las enzimas o las toxinas. Bueno, el tratamiento principalmente, como es una diarrea acuosa, equilibrio electrolítico, no se aconseja dar antidiarreicos y vancomicina y metronidazol. Como prevención, terapéutica antibiótica, siempre racional. El lavado de manos, restricción del uso de los antibióticos y también la utilización de probióticos. En cuanto a la prevención, es importante, una vez que el paciente está con sospecha clínica, hacer un aislamiento, o sea, que esté en una sala solo, al menos hasta que termine la diarrea. Aseo de las superficies con soluciones cloradas, o sea, no utilizar desinfectantes porque el microorganismo, al ser desinfectantes comunes, al ser esporulado, es resistente a los mismos, es decir, que tienen que ser superiores al amonio cuaternario, por eso lo de las soluciones cloradas. Y el aseo terminal al alta. Bien, pasamos a los clostridios productores de la mionecrosis, también de la gangrena gaseosa. El término mionecrosis viene del griego mios, músculo, y necrosis, muerte. También gangrena es una necrosis local que es seguida de putrefacción y exudación sanguinolenta fétida. Acordémonos que estos microorganismos son anaerobios, productores de putrescina y cadaverina, de allí el olor a putrefacción. Y gaseosa porque son estos microorganismos, es decir, Clostridium perfringens, es productor de gran cantidad de gas en partes blandas. Por eso cuando uno hace la auscultación se escucha la crepitación de tejidos. Es una infección muscular, pero también es producida por otros gérmenes bacterianos. Cuando hay un ambiente anaeróbico hay un daño severo y hay interrupción de la irrigación. Y se caracteriza por la rápida extensión al músculo sano. Clostridium perfringens, como dijimos, es un bacilo gram positivo, anaerobio, esporulado, muy gasógeno. Hay otras especies como Septicum, Novi, Histolyticum, pero principalmente es producida por Clostridium perfringens, antes denominado Welch. Acá tenemos una gangrena post-cocaína, inyección de cocaína, fíjense, producida por Clostridium septicum. Acá tenemos una celulitis, fíjense acá la reacción inflamatoria, tenemos también polimorfonucleares. El color negro está dado por la utilización del hierro por parte de la bacteria, produciendo sulfuro ferroso, típico color. Esto es posterior a una fractura expuesta. Hay cambio de color de la piel con vesículas con necrosis y gas subcutáneo, que sobre todo a la auscultación y al tocar el músculo se observa con mayor facilidad. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad de Clostridium perfringens? Principal agente de la gangrena gaseosa. Tiene numerosas toxinas necrotizantes, hemolíticas, edematizantes,
que a esto le agregamos la producción de gases como es el dióxido y sulfuro de hidrógeno, que en presencia de hierro, como dije, genera el sulfuro ferroso de color negro. Esto aumenta la anaerobiosis en el lugar. También tiene enzimas que le ayudan a la diseminación hacia el tejido sano, hialuronidasas, colagenasas, proteasas, DNasa, y también van a producir una toxemia séptica. La principal toxina es la alfa-toxina, que tiene acción a nivel de la membrana celular, fosfolipasa C, y acción sobre la membrana citoplasmática, el retículo endoplásmico, mitocondrias y capilares, sobre todo en músculo, hígado, corazón, riñón, generando una necrosis, hemólisis, edema, con un cuadro grave y letal. Bien. La patogénesis de la mionecrosis está dada porque la herida traumática existe anoxia, generando una glicólisis anaerobia que disminuye el potencial redox, generando mayor anaerobiosis que genera la multiplicación del microorganismo, que pasa de la forma esporulada a la somática. Allí, durante la multiplicación, se producen las toxinas alfa, kappa, lambda y mu. La toxina kappa, fosfolipasa C, produce muerte celular, transvasación de líquidos y proteínas, lo que lleva a mayor anoxia. La toxina kappa, que tiene colagenasas, rompe los capilares, rompe la barrera colágena, aumentando la diseminación y mayor anoxia. A su vez, la toxina lambda son proteasas que produce la desintegración a nivel del músculo, aumentan los aminoácidos porque produce una digestión proteica, lo que favorece la multiplicación al aumentar disminuye el potencial redox. Por otro lado, tenemos la toxina mu, que tiene acción de hialuronidasa, produciendo hidrólisis de la sustancia intersticial, y esto genera aumento de los hidratos de carbono de fácil fermentación, aumenta el ácido láctico, disminuye el pH y aumenta aún más la multiplicación por alteración del potencial redox. Y eso lleva a la invasión del músculo sano. Bien, acá tenemos los bacilos gram positivos. Para que espoluren deben estar en medios especiales, no es fácil. Acá tenemos una fotografía que nos muestra la producción de gas en un útero interno, en un conejo. Gangrena gaseosa, donde vemos las lesiones, vemos también la apertura de esas lesiones, las incisiones con los drenajes para permitir la llegada del oxígeno. Es decir, que hay que hacer una limpieza, una debridación quirúrgica, y a su vez hay que mantenerla con ese tipo de apertura y drenaje, de manera tal, como dije anteriormente, que llegue el oxígeno. Bien, desde el punto de vista epidemiológico, el reservorio es el suelo, el intestino humano y animal. Tiene distribución mundial, es decir, que es cosmopolita. La transmisión va a ocurrir a través de una herida donde se propicia un ambiente anaeróbico. Es decir, en el caso de accidentes de tránsito o en guerras, en heridas anfractuosas, es decir, muy profundas, que va a llevar a la destrucción tisular y vascular. También el ingreso puede ser quirúrgico en un ambiente hospitalario o endógena en el caso de una cirugía intestinal. El periodo de incubación para Clostridium perfringens es de 9 a 48 horas, mientras que para Septicum y Novi es de 5 días. Tratamiento. Bueno, a nivel quirúrgico, rápida y radical remoción del músculo necrótico, debridación quirúrgica. Hay que mejorar la vascularización, aumentar el potencial redox y el pH.
oxígeno hiperbárico, que inhibe la reproducción del agente, y quimioterapia suplementaria, porque no desplaza a la cirugía. Vacuna es solamente a la población de riesgo en caso de guerras a soldados, no es de amplia distribución. Pasamos a Clostridium tetani, que es el agente de tétanos. Bien. Clostridium viene del término uso pequeño y tétanos de tensión. Es un bacilo gram positivo, anaerobio, también esporulado. Agente etiológico del tétanos, va a producir una toxinfección aguda generando la neurotoxina tetánica. El ingreso del agente es a través de una herida que es espontánea o quirúrgica, a nivel de quemados también, y en el caso de recién nacidos, a través del cordón umbilical, cuando el nacimiento no se produce en lugares donde hay buena limpieza. La manifestación típica es por espasmos tónicos de músculos voluntarios, convulsivos y dolorosos. Los signos característicos son trismo, risa sardónica y opistótono, que ahora a través de unos slides les vamos a mostrar. Bueno, como dije, Clostridium tetani es un bacilo esporulado terminal. La coloración de Gram, lo vemos aquí. Acá vemos esporas sueltas. El reservorio es el suelo, que presenta las esporas entre un 20 a un 47%. Y en el intestino de animales herbívoros también en un 30%. Es de distribución cosmopolita. Y la transmisión es a través de una herida contaminada, a nivel del nacimiento, en la contaminación, puerperal, también por contaminación, y en el caso de los quemados. Por eso es que es muy importante la vacunación en el embarazo, para mantener protegida a la mamá y mantener protegido al bebé. Los factores de virulencia no es un microorganismo invasivo, es un microorganismo toxigénico que produce dos toxinas, la tetanospasmina y la tetanolicina, que actúan ambas juntas. La primera es una toxina proteica trimolecular codificada por un plásmido, es termolábil, se destruye a 20 minutos, durante 20 minutos a 60 grados centígrados. Y la tetanolicina es necrotizante y cardiotóxica. ¿Cómo es el mecanismo? Vamos a observar que cuando se produce la herida, ingresa la espora de Clostridium tetani y al existir un ambiente anaeróbico pasa a la forma somática. Esta forma somática libera la toxina y esta toxina se une a la sustancia gris de la terminación nerviosa motora neuronal. Se internaliza al axón por endocitosis. Posteriormente hay un transporte retrógrado intraaxonal hasta las astas anteriores. Hay cruce del espacio sináptico, donde allí tenemos la liberación de mediadores inhibidores como la glicina y el GABA. Entonces hay una estimulación continua de la neurona a la liberación de los neurotransmisores inhibidores, lo que lleva a una parálisis espástica con contractura de los músculos agonistas y antagonistas. Esto es a nivel del sistema nervioso central, médula espinal. Se ha observado también, pero solo experimentalmente, una acción periférica en la placa mioneural, donde hay inhibición de la liberación de acetilcolina, produciendo una parálisis flácida, muy parecida a la producida por Clostridium botulinum, pero esto no se manifiesta en el tétanos natural. Bueno, vemos en gráfico lo dicho anteriormente. Se produce la lesión, acá tenemos la bacteria que produce la toxina con su transporte retroaxonal. Allí logra traspasar al ambiente presináptico, ingresa y produce la inhibición de la liberación del neurotransmisor inhibidor.
Genera entonces en los animales parálisis espástica. Esto es, después de 24 horas de inoculada la toxina tetánica por vía subcutánea, en la base derecha de la cola. Fíjense, la cola y la pata han sido tomadas. Acá tenemos la posición de opistótonos en el tétanos. Fíjense el apoyo de los talones y de los brazos y la cabeza. Acá tenemos la acción periférica, que es la que se da en el ratón, y cuando la dosis es a nivel central, tenemos la parálisis espástica. O sea, 100 dosis letal 50 de acción central, y esta, la acción periférica, que es la que se da muy poco, donde se produce la parálisis flácida. Bien, en cuanto a la clínica, tiene un periodo de incubación de 5 a 10 días. El comienzo es con una contractura local en el sitio de la infección, hay hiperreflexia, diseminación posteriormente vertical hacia la médula por las interneuronas y contractura generalizada con opistótonos, paro respiratorio y muerte por asfixia. Algo muy realmente dramático es observar al paciente que muere manteniendo la lucidez. El espectro clínico puede, si es leve, hay tendencia a la recuperación y se actúa rápidamente colocando también antitoxina, aunque la toxina ya fijada es irreversible. Y cuando ya es moderado a grave, generalmente es mortal, sin tratamiento específico. A medida que aumenta el periodo de incubación, la enfermedad es menos grave y la letalidad también disminuye. Si el periodo, fíjense acá, de 1 a 5 días, la letalidad es del 70%, pero en más de 12 días es del 7%. Bien, entonces, una herida tetanígena con un medio anaeróbico, por las características de la herida y por la coinfección con aerobios facultativos que van a utilizar el oxígeno del ambiente, disminuyendo el oxígeno local para que crezca este microorganismo. Es espontáneo. La causa es espontánea, como dije anteriormente, anfractuosa, con destrucción tisular y vascular, accidentes de tránsito, guerras, mordeduras, son lesiones muy sucias, lesiones punzantes profundas, inyectables, donde a su vez no se utilizan los materiales estériles como corresponden, el uso de la jardinería, costureras, elementos punzantes del suelo, quirúrgica por contaminación ambiental, intestinal o uso de catgut que no está estériles, y por supuesto en quemados donde hay grandes superficies expuestas a tierra, que es el suelo, el reservorio del microorganismo. Si el clavo está oxidado o no, porque esté oxidado tiene tétanos, y si no está oxidado no, esto es un error. Ya dijimos que está relacionado principalmente a una herida profunda y sucia combinada con aerobios y facultativos que van a consumir el oxígeno y que favorecen, por supuesto, la multiplicación de este microorganismo. Fíjense acá, una herida penetrante a nivel del talón, acá por mordedura de un animal. Acá tenemos la risa sardónica, contracturas de los músculos laterocervicales. Acá tenemos el tétanos neonatorum. Fíjense la contracción muscular. Bueno, el diagnóstico fundamentalmente es clínico epidemiológico. La confirmación por el laboratorio no es indispensable y sí se puede hacer, si se pudiera hacer la identificación de la neurotoxina, pero no se detecta toxina circulante ni en la herida, porque la diseminación es intraaxonal. El tratamiento es específico, antitoxina tetánica humana, 500 unidades por vía intramuscular o endovenosa, y refuerzo de vacunación. Y sostén con asistencia mecánica respiratoria. Además, hay que hacer en la herida limpieza y debridación,
Antibióticos, pueden utilizarse metronidazol, penicilina, porque es un gran positivo, tetraciclinas, cefalosporinas y también relajantes musculares. La profilaxis es la vacunación, es el método ideal como se aplica. La profilaxis está mediada por la vacunación obligatoria en niños. El plan vacunal implica a los 2 meses, a los 4 y a los 6, y un primer refuerzo a los 18 meses. Se denomina quíntuple porque está constituida por toxoide diftérico, toxoide tetánico para Bordetella pertussis, para hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B. Posteriormente se producen los refuerzos en niños y adultos, siendo ya la difteria, tétanos y pertussis en el ingreso escolar y cada subsiguiente 10 años la doble en adultos.